Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Tenemos lecturas abundantes como soporte a este pasaje. Ciertamente es bastante interesante el tema, que a veces hay otros quienes los han predicado, pero hay personas que en ocasiones hay cosas que se confunden. Vamos a ver con las claridades que nos dan las Escrituras acerca de este tema. Vamos a iniciar. Tenemos unos pasajes de soporte, vamos a leerlos para así ir entonando el tema. Tenemos en Mateo 24, 29, pueden buscar ese capítulo 24, a partir del versículo 29. Tendremos en Apocalipsis capítulo 6, 12 hasta el 17, y Apocalipsis 19, 11 hasta el 16. 24, 29. Nos dice la palabra: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para dar inicio a este tema, que lo considero maravilloso, es un tema que Dios ha revelado para que las personas, muy en especial las personas del tiempo del fin, conozcan para estar preparados para los acontecimientos que hayan de suceder en su momento. El mismo Pedro cita de estar alerta con las profecías. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la lámpara o la sal de la tierra que debe iluminar al mundo sobre esa información que Dios ha dejado. El mundo no la conoce, el mundo no la cree, pero hay una obligación en la iglesia de dar a conocer el Evangelio de Dios y dar a conocer esos misterios que estaban ocultos o estaban en Dios y están revelados en las Escrituras para manifestarse en el tiempo correcto. Y dice la Escritura que aquellos entendidos entenderán y van a llevar el mensaje por el mundo. Vamos a ver entonces, antes de iniciar el desarrollo del tema, ya leí sobre las naciones,
el juicio de las naciones, a partir de Mateo 25, 31, 46, debo explicar el soporte del tiempo y el ambiente en que se ha de desarrollar ese acontecimiento. Presentaré los sucesos y acontecimientos que serán previstos o previos al juicio y al inicio del reino de Cristo. Veamos pues, ya leí parte de ello, Mateo 24, 29. El primer versículo, en el 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Según este versículo, el propio Señor nos describe lo que ha de acontecer como señal antes de su aparición en la tierra. Queda claro, el Señor lo reveló en Mateo 24, quien en realidad va a ejecutar ese momento, ya nos dijo de antemano el suceso. Según este versículo, el propio Señor nos describe lo que ha de acontecer como señal. Veamos también al Señor como actor principal, ya en Apocalipsis 6, 12 al 17, que ya lo leí, simplemente lo voy a retomar de nuevo para recalcar. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos y cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Finaliza diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. En estos versículos Juan describe una serie de acontecimientos que han de suscitar al final de la tribulación. Tenemos el primer suceso, terremotos. Durante mucho tiempo siempre han sucedido terremotos en el mundo. Y a veces la gente nos dice, pero siempre ha habido esto. Pero los sucesos que son precisos a la venida del Señor son únicos en el sentido de todas las cosas que los envuelve. Ha habido guerra, ha habido situaciones en el mundo, hambre, peste y todo. Pero el tiempo exclusivo ha señalado todo un conjunto de sucesos que nunca se han dado juntos así de esa manera. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo para comprender cuál es ese tiempo del fin. Entonces tenemos, ya citábamos los versículos de Apocalipsis 6, 12 al 17. En esos versículos Juan describe esos acontecimientos que son al final de la tribulación. Y tenemos entonces que el segundo punto es el sol se pone negro y la luna toda roja como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Tercer punto, el cielo se desvanece o se enrolla como un pergamino. Cuarto punto, las islas se mueven de su lugar o desaparecen. A veces pienso en eso y pienso en nosotros, que precisamente vivimos en una isla. ¿Qué será de esta isla en ese tiempo? Ya está dicho aquí. Dios va a reformar y a transformar las cosas sobre la tierra para presentar el reino de Cristo. El quinto punto nos habla, según los versículos del 6 al 15 al 17, parece que los hombres y las mujeres, dirigentes, poderosos, ricos y pobres, estarán informados de forma correcta de la venida del Señor y se llenan de terror y llaman a las montañas que los maten para no ver el rostro del que viene en las nubes. Parece que la iglesia hizo su trabajo. Ellos no creían, pero llegado el momento, ellos mismos claman que los montes caigan sobre ellos para no ver el rostro del que viene en las nubes. ¿Qué les parece? La iglesia hizo su trabajo, aunque pareciera que no. Pero para ese momento, la iglesia tiene que hacer el trabajo que el Señor dijo. Será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
Primero la iglesia tiene que ocuparse de hacer su labor, la labor que el Señor le encomendó, y por eso la iglesia está en la tierra. Si Él hubiese querido, dice, Señor, se convirtieron, llévatelo. No, la iglesia está para llevar el mensaje, para aquellos que han de creer se salven, y para aquellos que no han de creer tengan el testimonio de que se les dijo la verdad y de que iban a suceder las cosas y lo que van a recibir como castigo al final. Entonces el día del juicio nadie tendrá excusa para decir, a mí no se me dijo, no se me dijeron esas cosas. Entonces, veamos en Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí podemos señalar también el sexto punto de esos sucesos que se han de dar allí. Dice que de inmediato aparece la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo aparece la señal del Hijo del Hombre? Según dice aquí. E inmediatamente termine o finalice la tribulación. Al final de la tribulación, no antes ni durante. Dice, al final de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, pasemos a Apocalipsis 19:11, que ya amo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos pasajes describen y avalan con detalles cómo viene o se presentará el Señor. Veamos ahora como primero, Juan ve al Señor venir del cielo, confirmando lo que el Señor ya había dicho. ¿De dónde viene el Señor? Del cielo, no viene de otro lugar. ¿Qué dijeron los ángeles en los Hechos capítulo 1? Porque él le dijo, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá, como le habéis visto ir al cielo. Vamos. Entonces dice, segundo punto, viene montado en un caballo blanco, con nombre de fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea, y con el nombre de el Verbo de Dios. ¿Qué les recuerda eso a ustedes? Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué le parece? Tercer punto, con su figura imponente, con ojos como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Cuarto punto, viene acompañado de ejércitos celestiales, de ángeles, con ropas de lino fino y montado en caballos blancos. Quinto punto, con un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto confirma lo dicho por el Señor en Mateo. Ya había dicho algo sobre eso, Mateo 24, leímos esa parte. Veamos las primeras cosas que el Señor realiza antes de enviar a los ángeles a recoger las personas que quedan vivas en toda la tierra alrededor del mundo. ¿Qué cosas va a realizar el Señor antes de que los ángeles cumplan la misión de recoger a las personas en el mundo? Dice Apocalipsis 19:17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. 19:18 dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de sus caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué le parece? Todo escenario, ese escenario al final ya, después que han pasado todas las trompetas, todas las copas, en principio todos los sellos, al final ya viene el Señor y empieza, el Señor manda a ese ángel con voz de trompeta y están preparados los animales de la tierra. El hombre hoy en día con su ecología, cuidando y guardando, no sabe lo que están preparando. El Señor, los animales son un instrumento de Dios en cualquier momento, así como el mar hace la voluntad de Dios. Como lo hizo el Señor, callar y pudo caminar sobre las aguas. Se detuvieron las tormentas en aquel lago de Genesaret. Dios tiene toda potestad. Es una señal de que lo que sucede en el mundo no está fuera de la voluntad y del control de Dios. Entonces, podemos ver que un ángel enviado frente al sol es enviado para convocar a todas las aves del cielo a comer las carnes de los soldados y de los animales que estaban en la guerra contra él y sus ejércitos. Y se especifica caballos. Dios usará a las aves como instrumento de ataque contra los ejércitos y para limpiar la tierra de todos los cadáveres. Este acontecimiento ya había sido dicho por Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 39, versículo 17 al 22. No lo vamos a leer. Los hombres tendrán la necesidad de utilizar caballos, ya que serán tantos los ejércitos y sería muy probable que ya eso es un supuesto, se haya agotado el petróleo y no lo puedan utilizar para muchos vehículos en ese tiempo de guerra. Vemos en la guerra de hoy, todos los instrumentos que se utilizan, esas guerras allá en Europa, entre Rusia y su vecino, Ucrania, vemos todos los instrumentos y las especialidades que el hombre ha inventado para hacer las guerras. Por lo menos aquí tenemos un aviso y sabemos que un día se va a agotar el petróleo y que están buscando otras alternativas renovables para poder continuar el sistema de vida humano. Los hombres inventando conforme Dios les permite. Ya Daniel dijo que la ciencia se aumentaría y eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. El Señor, al descender de los cielos y entrar en la tierra, lo primero que hará será enfrentar al anticristo y al falso profeta, a todos los reyes de la tierra y a sus ejércitos que fueron convocados para esa gran batalla, que será la última antes del reino de Cristo en la tierra. La Escritura dice que el Señor matará a los ejércitos con la espada que sale de su boca. He de imaginar que los eliminará con el poder de su palabra y apresará al anticristo y al falso profeta y los lanzará al lago de fuego con azufre. Estos serán, siempre he pensado esto, estos dos personajes serán los que van a ingresar en el lago de fuego. Son los que van a estrenar ese lago. Hasta ahora conocemos lo del infierno. Siempre he comparado el infierno como la prisión preventiva aquí. Recuerdo allá en el Ensanche de la Fe, esa cárcel preventiva que estaba allí. Prejuicio, ¿no? Antes del juicio y el decreto ya. Hoy en día sabemos que hay cárceles en el país donde se ha juzgado a la persona y se envían a esos lugares de destino hasta que cumplan lo que se les determina. Así tenemos que en aquella parábola que el Señor le habló del rico y Lázaro, el rico estaba en un lugar de tormento y clamó a Lázaro que le enviara a Lázaro para que le mojase la lengua. Y se le habló de que había una cima. Ya esas son otras explicaciones. Simplemente recordemos que es una parábola. La Escritura dice que el Señor, matará al anticristo, lo lanzará al lago de fuego y podemos decir que estos serán los que estrenarán ese lugar.
y que esta batalla, la última, tiene un nombre, Almagedón. En el lugar allá en Israel, que se conoce como Almagedón, un terreno bastante amplio, allí se juntarán todos los ejércitos, aquellos que del anticristo, los que serán convocados por los espíritus a manera de rana, que dice en Apocalipsis, que van a convocar a estas gentes. Quiere decir que ellos sabrán la información. Los espíritus saben la información de que Cristo viene. Lo que pasa es que al mundo es necesario engañarlo y decirle que Cristo no existe, que es una fábula, que eso es una utopía, que Dios no existe. Y cosas así oímos a diario entre los medios de comunicación y gente que se llaman sabios de los medios de comunicación y dan pena y vergüenza. Es lamentable. Pero la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo. Vemos que luego de vencer el Señor a todos sus enemigos, enviará a sus ángeles y recogerán a todos los sobrevivientes de la gran tribulación y los reunirán en Israel para ser juzgados y determinar su lugar de destino. Vamos a ir desglosando con los soportes cada uno de los versículos que tenemos que tratar en esta noche. Ya Mateo 25:31, cuando dice el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya vimos todos los acontecimientos que hay previo al juicio. Tiene que pasar eso primero por obligación. Ya el Señor está sentado en el trono. Ya eliminó a todos los que tenía que eliminar. Mandó al anticristo y al falso profeta a su lugar de destino eterno. Allí irán al final del Apocalipsis, dice en el capítulo 20, que luego Satanás, luego que es librado por un poco de tiempo, luego es apresado y es lanzado a ese lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. No el infierno, el lago de fuego, que no termina nunca. Lamento que haya congregaciones o creencias de que el infierno no existe o que Dios va a destruir la gente simplemente. ¿Para qué tanta lucha si Dios simplemente los va a destruir? No, hay un castigo donde el Señor dice que estarán para siempre como recompensa de su incredulidad y de combatir contra Dios y su desobediencia. Vamos a ver entonces, ahí en ese pasaje se nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga se nos está afirmando su regreso, como Él lo prometió. El Señor usó en varias ocasiones el término Hijo de Hombre y aplicándoselo a sí mismo. Entonces, no queda ninguna duda en lo referente a su persona. También en Daniel se menciona que Juan vio a un Hijo de Hombre presentarse delante de un trono y que ese Hijo de Hombre se le entregaba todo poder y toda autoridad, y todas aquellas naciones que antes tenían poder sobre la tierra, se les quitó su poder y que por un poco de tiempo se le daría todavía cierta vigencia. Por allí pasaron, después de los asirios mencionados en Daniel, Nabucodonosor, los persas, los griegos y luego los romanos. Y estamos esperando la parte que representa los dedos de los pies, donde aparecerá el anticristo apoyado por 10 reyes, los 10 dedos, que le dan su poder y autoridad, y Dios le pone en sus corazones la obligación de darle el poder y la autoridad al anticristo. Y el mundo se está preparando hoy en día con esto de 2030 y de unificar el mundo en todo sentido. Están preparando sin saberlo el ambiente, la mesa para que Dios le ponga al anticristo, al único que ellos desean, y no desean esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos en cuenta que el Señor viene en su gloria, no viene como una persona común, y también viene con poder. Este pasaje dice de dónde y cómo viene el Señor. En Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, norte, sur, este y oeste, todos los 4 extremos de la tierra. Dice en Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de ropas limpias, blancos y limpios, le siguen en caballos blancos. Bueno, ya eso,
Con estos pasajes confirmamos que el Señor viene acompañado de ejércitos de ángeles celestiales. Concluyendo el versículo 31, dice que se sentará en su trono de gloria, ya hemos citado. El Señor, luego de destruir los ejércitos que vendrán contra él, de apresar al anticristo y al falso profeta y determinar su final, se sienta. Estos versículos nos enseñan lo que sucederá al final de esta era, del dominio de los hombres sobre la tierra. Hasta ahora domina el hombre en las naciones. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Con estos versículos tenemos una descripción de los que estarán reunidos en este gran tribunal de juicio. Los ángeles reunirán a todas las personas que queden vivas sobre la tierra después de concluidos los juicios del libro de Revelación o de Apocalipsis. Las Escrituras nos dan las señales que indicarán el regreso del Señor y el inmediato juicio de las naciones. El juicio señala dos grupos, unos indicados como las ovejas, justos, que serán colocados a la derecha, y el otro grupo, los cabritos, injustos, colocados a la izquierda. Recogerán de todas las naciones a sus escogidos y demás sobrevivientes de la tribulación. Estas multitudes serán trasladadas a un lugar específico para ser juzgadas y determinarles su destino final. Ya pasando al versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A este grupo de la derecha el Señor los llama y les dice: benditos de mi Padre, y les entrega el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Esto demuestra que Dios tiene preparado desde antes de hacer el mundo esta obra maravillosa. Dios sabía todo lo que iba a suceder en la humanidad. Le dio libertad de acción al hombre, pero ha tenido control de las cosas. También preparó la salvación humana por medio de su Hijo, con un solo sacrificio y por medio de la fe en Jesús. Leamos Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas son las acciones que el Señor demandaba en ese tiempo, o demandará en ese tiempo a todos, y por las cuales les juzgará. En Mateo 25:37 dice que entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? En el 39 dice: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Los justos les responderán con las mismas palabras, pero en forma de preguntas. Los justos tuvieron una conducta favorable para su prójimo. Dieron de comer al hambriento, al que tenía sed le dieron de beber, al forastero los recogieron, al desnudo vistieron, al enfermo visitaron y al que estaba preso le visitaron. Ellos hicieron o no hicieron estas cosas sin saber que el Señor tendría estas acciones en cuenta como si fueran a Él. En el versículo 25:40 dice que el rey les responderá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los mismos justos no sabían que haciendo estos bienes a esas personas se las estarían haciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Mateo 25:42 dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. En el 43 dice: fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El Señor le señaló a los de la izquierda lo mismo que le indicó a los de la derecha. Lo destacado de este grupo es que el Señor los maldice y le declara
enviarlo al fuego eterno, a acompañar al diablo y a sus ángeles, porque no hicieron bien al prójimo que representaba al Señor. En Mateo 25:44 dice: entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? En el 45 dice: entonces les responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Los de la izquierda les hacen las mismas preguntas que los de la derecha. Sin embargo, el Señor les contesta de manera contraria. Hagamos aquí una parte. Dice: a ambos grupos se les señala obras realizadas o no realizadas, y por ellos unos son premiados, los de la derecha, y los otros son condenados, los de la izquierda. En ambos grupos hay una similitud. No sabían que sus acciones tendrían una recompensa para bien o para mal. Esto nos enseña que siempre debemos hacer el bien, sin diferenciar a quién. Así los otros, por no hacer el bien, fueron condenados y no tomados en cuenta para salvación. He aquí que ambos grupos fueron considerados por sus obras. Unos las realizaron, otros no. Esto nos traería la siguiente pregunta: ¿fueron los de la derecha justificados por las obras y los de la izquierda condenados por no hacer obras? Ciertamente las Escrituras nos enseñan que alguien será salvo por obra. Ciertamente las Escrituras no enseñan que alguien será salvo por obra. Es decir, que las obras no salvan. Por ejemplo, los judíos le pedían al Señor señal para creer y Él no le dio lo que pedían. O que bajara de la cruz y Él no lo complació. ¿Por qué? Porque eran incrédulos y le confrontaban con duro corazón. Santiago nos dice de los hacedores de la palabra o no hacedores de las obras: este será bienaventurado en lo que hace. Hay que tener en cuenta el tiempo en que se realizan las obras de estas personas. Será en tiempos de la gran tribulación, donde unos son perseguidos, apresados, abusados y hasta matados. No es un tiempo común o normal. Finalizando el pasaje, leamos en Mateo 25:46. Irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí concluye el relato del pasaje dándose el dictamen final. A los justos se les dictamina vida eterna y a los injustos castigo eterno. Notemos algo preciso, que a los justos se les otorga vida eterna, en cambio a los injustos se les da castigo eterno, no muerte eterna. Se debe quedar por entendido que en las Escrituras, cuando se habla de muerte eterna, se refiere a las almas que estarán condenadas en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Podemos verlo en Apocalipsis 24, 14 y 15. En conclusión, podemos señalar ya, concluyendo el tema, que el Señor vendrá como Rey en compañía de sus ángeles para tomar posesión de la tierra. Destruirá a los malos. Ya conocemos todo el relato que le va a pasar a todas las naciones, especialmente al anticristo, a los que dirigen el mundo en ese momento, y al falso profeta, que instaron a las personas a adorarle, a ponerse la marca sobre su frente o en su mano derecha. Y estas señales, quienes las reciban, no recibirán salvación de ninguna manera, porque así está escrito en el libro de Apocalipsis, que aquellos que tengan la marca o el nombre del anticristo recibirán todo el castigo pleno de los juicios de Apocalipsis y no tendrán ninguna misericordia y perdón de Dios para ellos. Solo aquellos que se recitan prefieran morir antes de ponerse la marca en su frente o en su mano derecha. Dice otro punto que es: descenderá el Señor en el monte de los olivos. Ya eso es una profecía del Antiguo Testamento. Descenderá el Señor en Israel y enviará a sus ángeles
y tomarán a los sobrevivientes de la gran tribulación en el mundo y los reunirán para hacer juicio sobre ellos. Como se describe los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. Se les juzgará por lo que hicieron o no hicieron. Los justificados pasarán a formar parte del reino de los cielos y los no justificados serán condenados y enviados al fuego eterno. El Señor limpiará a la tierra de gentes injustas para dar inicio al reino de los cielos. Debemos considerar que las acciones que se hicieron o no fueron hechas a personas creyentes en el Señor Jesucristo y que no fueron hechas a personas impías e incrédulas, ya que el Señor les llama mis hermanos más pequeños. Debemos tener eso en cuenta. A los que hicieron la obra, Él les llama mis hermanos más pequeños. Quiere decir que esas obras se las hicieron entre ellos, ¿o no? Y los que están condenados es porque no tuvieron eso en cuenta. Una cosa que debemos tener clara y en cuenta también es que por el hecho de estar preso en una cárcel no implica que se sea justo. Nosotros hemos estado acostumbrados a visitar presos en las cárceles, pero la visita que se le hace a los presos es para predicarles el Evangelio, para que sean salvos. Hay personas, sí, en la actualidad, lo sé, que se han convertido en las cárceles, pero tienen que cumplir su condena o su pena. Hicieron unos hechos y tienen que cumplir, y allí aprovechar y predicar el Evangelio. Hemos conocido personas cuando hemos ido, y las hermanas que acostumbran a ir conocen mucho más sobre ellos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y Silas. Estaban allí por servir al Señor. ¿Cuántos caerán presos precisamente? Ya hoy en día vemos en las redes cómo cristianos están siendo apresados en países del norte, en países europeos, en África, aquí en América, en algunos lugares, y las cosas van aumentando, apresando a cristianos, maltratándolos, porque predican a Cristo en la calle o en lugares que ellos consideran indebidos, que no quieren escucharlo, pero escuchan otras protestas y otras cosas donde se pervierte la humanidad. Lo estamos viendo a diario, esos sucesos. Dice, así que no debemos confundir lo que el Señor dice. En la actualidad se debe visitar a los presos para predicarles sobre el Señor Jesucristo, procurando su salvación. Ahora, cuando llegue ese tiempo, habrá plena persecución sobre los seguidores del Señor Jesucristo. En las Escrituras se nos dicen o narran los acontecimientos previos a la realización del juicio a las naciones o tribunal de Cristo. En Mateo 24, del 29 al 31, el Señor dice que aparecerá inmediatamente y enviará a sus ángeles al final de la tribulación. En el capítulo 19 de Apocalipsis se narra cómo el Señor llega acompañado de sus ángeles para tomar posesión de la tierra y hacer juicio sobre las naciones. Debemos tener en cuenta que esto sucederá antes que inicie el reino de Cristo. Finalizamos aquí ese relato. No olvidemos esta cosa, la podemos repasar. Ya los capítulos que hemos citado, hay otros más, pero estos son los que más encajan en poder entender esos acontecimientos del tiempo del fin. Que el Señor les bendiga y que nos mantenga preparados para predicar el Evangelio en todo lugar y no temer a las persecuciones o a los acosos que se están dando hoy en día y que van a ir en aumento, porque está escrito, el Señor dijo que seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque si Él fue perseguido porque no creyeron en Él y nosotros somos seguidores de Cristo y hacemos su voluntad, nosotros también seremos perseguidos y sufriremos parecidas situaciones de prisiones y hasta de muerte. Eso todo está revelado en el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias.